Hola, buen día. En el siguiente video se presentará información sobre el etileno, un regulador del crecimiento en plantas. Antes que nada, definamos qué es un regulador del crecimiento. Estos son sustancias que actúan sobre el desarrollo de las plantas y que, generalmente, son activas a concentraciones muy pequeñas. Dentro de este grupo de moléculas podemos encontrar a las producidas por la planta, denominadas fitohormonas u hormonas vegetales, y aquellas de origen sintético. El etileno es un hidrocarburo simple que, en condiciones normales, se encuentra en forma de gas. Este compuesto fue la primera molécula de estructura simple considerada como una hormona. Es la única fitohormona gaseosa y se encuentra presente en angiospermas y gimnospermas, aunque también en bacterias y hongos, además de musgos, hepáticas, helechos y otros organismos. Su descubrimiento en plantas se remonta a finales del siglo XIX. En ese entonces, el alumbrado público utilizaba lámparas de carbón y era frecuente observar que los árboles más cercanos a las lámparas perdían muchas más hojas que los que estaban alejados. En el año 1901, el científico ruso Dmitry Neljubov descubrió que la combustión del carbón generaba un compuesto, el etileno, y este causaba el fenómeno de la caída de las hojas. El descubrimiento fue realizado cuando este investigador observó que, al hacer germinar semillas de arveja dentro de su laboratorio en total oscuridad, éstas presentaban un fenotipo particular. Pasó algún tiempo hasta que el grupo de investigación del Dr. Neljubov identificara que el fenotipo observado se debía a la acumulación de etileno dentro del laboratorio, causada por la combustión del carbono de las lámparas usadas para la iluminación. La biosíntesis del etileno se produce en casi todos los tejidos de la planta, aunque su tasa de producción varía entre los distintos órganos y estadios de desarrollo. En general, las regiones meristemáticas son las mayores productoras, y durante ciertos procesos como la abscisión de las hojas, la maduración de frutos y la senescencia, la producción de etileno aumenta notoriamente. Además, algunos estímulos externos como la sequía, el frío y las heridas son capaces de inducir fuertemente su síntesis. En 1979, S. F. Yang descubrió lo que se conoce como el ciclo de la metionina o de Yang. Este ciclo inicia justamente en la metionina, que se asocia a la adenosina conformando la S-adenosilmetionina o ADOMET. El paso siguiente es la conversión de este intermediario en ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico o ACC, el cual se desdobla en etileno con liberación de CO2. De la conversión de ADOMET a ACC se libera 5-metil-tioadenosina, la cual se disocia en adenina y ribosa, pasando por varias reacciones a construir nuevamente metionina, para continuar el ciclo. Las tres reacciones principales están gobernadas por las enzimas ADOMET sintetasa para la síntesis de ADOMET, la ACC sintasa para el ACC y la ACC oxidasa para el etileno. Varios factores, sin embargo, pueden acelerar o frenar estas interconversiones. Se ha determinado que el ácido indol 3-acético puede inducir la síntesis de etileno al promover la síntesis de ACC sintasa. La síntesis y actividad de esta enzima también es estimulada por factores abióticos como inundación, sequía y daño mecánico por heladas o heridas, o durante algunas etapas de desarrollo como cierto grado de madurez de frutos. En el caso de la ACC oxidasa, la condición aeróbica y el fenómeno de maduración, pero no temperaturas superiores a 35 grados centígrados, estimulan la conversión a etileno. Una vez sintetizado el etileno, atraviesa fácilmente la membrana plasmática de la célula y se acumula en el compartimiento extracelular. En la matriz extracelular es capaz de viajar hacia todos los tejidos de la planta para posteriormente ser liberado, ya sea en su forma nativa o como CO2. La mayoría de las moléculas que participan en las vías de percepción del etileno han sido identificadas analizando plantas mutantes que presentan respuestas atípicas al tratamiento con esta hormona. La activación de los procesos mediados por el etileno comienza cuando una molécula de esta hormona gaseosa se une a uno de sus receptores específicos ubicados en la membrana plasmática. Una vez unidos, el etileno le produce al receptor un cambio conformacional que resulta en la inactivación de una proteína de tipo MAP quinasa, llamada CTR1, unida al dominio intracelular de este. La inactivación de CTR1 y por consiguiente de la cascada de fosforilación que ella dispara, resulta en la activación de un receptor intracelular, llamado EIN2. Este receptor es capaz de activar dos factores de transcripción llamados EIN3 y EIL1.
Estas proteínas, al unirse a las secuencias de ADN que actúan como sus blancos, inducen la transcripción de toda una serie de genes que en última instancia son los que en conjunto generan la respuesta a etileno. Maduración de frutos. Los efectos más conocidos del etileno son a nivel de la maduración de frutos. Con el avance de la madurez ocurre la transformación del almidón en azúcares, ablandamiento y degradación de paredes celulares junto a desarrollo de aromas, sabores y colores. En breve también se denota un aumento global de la respiración con alta producción de CO2. Aunque este efecto es inicialmente lento, la producción de etileno se retroalimenta, es decir, los niveles endógenos autogeneran un mayor incremento de su síntesis rápidamente y en forma exponencial. El aumento explosivo del nivel de producción de etileno en algunas frutas se denomina climaterio. El fenómeno ocurre solamente en algunas especies. Entre los frutos climatéricos se puede citar a banana, manzana, tomate, kiwi, melón, pera, entre otros, a diferencia de los frutos no climatéricos, como cítricos, cerezas y uvas, en donde el nivel de etileno permanece estable. Aceleración de la senescencia y caída de hojas y de flores. La aplicación de etileno o alternativamente una reducción de hormonas promotoras del crecimiento, como lo son las auxinas o las citocininas, a nivel de hojas provoca inicialmente clorosis y formación de un tejido de abscisión a nivel de la base del pecíolo de las hojas. La presencia de etileno provoca la activación de genes de síntesis de celulosa, que junto a una mayor secreción y presencia de otras enzimas degenerativas de la pared, dan como resultado la abscisión y posterior defoliación. En flores, con aplicaciones de etileno se observa un efecto similar. Expansión celular. El etileno regula la expansión celular en hojas y la expansión lateral en plántulas en germinación con inhibición de la elongación del epicótilo y radícula, causando también un incremento en la curvatura a nivel de la porción cotiledonar, lo que en conjunto se conoce como el efecto de la triple respuesta. Epinastia. Este efecto se observa en varias plantas herbáceas e implica un cambio de ángulo de las ramas o brotes de manera que aparecen en una forma más horizontal o aún inclinadas hacia abajo. Como ejemplo, en el caso del tomate, esta respuesta se debe a un mayor crecimiento por elongación de la porción adaxial superior del pecíolo respecto a la abaxial inferior. Ello se manifiesta muy significativamente bajo condiciones de anaerobiosis o de inundación del suelo. Quiebre de la dormancia en semillas y yemas. Se ha visto que el etileno tiene efectos sobre la germinación en varias especies. Por ejemplo, al interrumpir la dormancia en maní o la dormancia impuesta por altas temperaturas en semillas de lechuga o durante la germinación del trébol, se observa gran liberación de etileno. En el caso de tubérculos de papa o de otras especies, el etileno es capaz de inducir la brotación de material en receso vegetativo. Inducción de floración. Especialmente en ananás o piñas, se usa etileno a nivel comercial para inducir no solo la floración, sino también para sincronizarla, de manera que posteriormente el tamaño y grado de madurez de la fruta resulta más homogéneo, facilitándose la cosecha que queda reducida a una sola recolección. Para finalizar, en la siguiente tabla se observan los efectos cooperativos y antagonistas entre el etileno y otras fitohormonas.